Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Soy Rebeca, lingüista especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe, mamá de 2 niños bilingües y biculturales. Soy una mamá costarricense viviendo en Alemania y conozco muy de cerca los retos que como persona migrante puedes vivir para mantener tu lengua y tu cultura en tus chiquitos. Y este podcast tiene el propósito de ayudarte a entender todo el fenómeno relacionado con la crianza multilingüe y todo lo que es transmitir tu lengua de herencia con respeto y amor. Bienvenidos al episodio 11 de Bilingüismo Consciente. Hoy les traigo un tema muy interesante para muchísimas familias, tanto para nosotros mismos como adultos, como para nuestros chiquitos y en todo lo que es el proceso de nuestra crianza multilingüe y bicultural o multicultural. Y esto es exactamente lo que vamos a tratar hoy. Cómo formar niños bilingües que se sientan también biculturales, parte de esas dos culturas y que no crezcan con esa sensación, como muchos adultos ahora dicen, de no ser ni de aquí ni de allá. De cuando estoy en tal país me dicen que soy la alemana, pero cuando estoy en Alemania me dicen que soy la española. Entonces, hay muchísimo de qué hablar acerca de la biculturalidad en las personas multilingües o la multiculturalidad. Y quiero empezar lo voy a hacer de manera muy sencilla y les cuento que me estoy basando aquí en esto que les estoy hablando en un libro que se llama Bilingual Life and Reality. Y este libro es de uno de mis autores favoritos. Es un profesor en lingüística, en psicolingüística, ha estudiado muchísimo el bilingüismo, el multilingüismo y cita también a otros lingüistas que se han especializado en temas como multiculturalidad o biculturalidad en personas multilingües también. Y este señor es el profesor François Grosjean, que creo que ya lo he mencionado aquí en mi podcast varias veces. Y también a una excelente profesional o lingüista especializada en todo esto del multilingüismo y la multiculturalidad, lenguas y emociones, que es Aneta Pavlenko, que también es una autora o una lingüista que admiro mucho. Entonces, de manera muy general, quiero empezar hablando sobre, en realidad, qué es una cultura o cómo se puede más o menos definir una cultura. Y es un grupo de personas que tiene o comparte comparte reglas sociales, comparte sus creencias, comparte valores, comparten costumbres, tradiciones, comportamientos, muchas veces lenguaje corporal, siguen todo este tipo de aspectos que más o menos se puede decir que forman parte de una cultura específica. Nosotros en nuestra vida cotidiana, hayamos crecido multilingües o no, hayamos crecido con varias culturas o no, también tenemos algo llamado redes culturales o cultural networks y están conformadas por una cultura mayoritaria, que es como la cultura del país a donde vivimos, y culturas minoritarias que están determinadas, por ejemplo, por, los hobbies que hacemos, los deportes, el trabajo, la religión, si asistimos a una iglesia, allí nos comportamos de una manera tal vez específica, si pertenecemos a un grupo, con un hobby específico, hay un lenguaje específico, hay una manera de comportarse específica. Entonces, de una u otra manera, todas las personas en el mundo tienen diferentes como microculturas en esa gran cultura que es la cultura mayoritaria del país a donde viven.
Entonces, este es un tema muy sensible que puede llegar a ser bastante polémico y voy a tratar de cuidarme mucho con las cosas que digo. Sin embargo, soy humana y por supuesto, este no es específicamente mi área de especialización, ¿sí? Toda la parte, en realidad, lingüística ha sido el área en la que me he especializado, específicamente en multilingüismo infantil. Sin embargo, en cada casi sesión que yo hago, siempre sale a la luz la multiculturalidad del niño que, bueno, en el caso de los padres que vienen a mí, los padres quieren transmitir X o Y lenguas y sale entonces a la superficie y cómo transmito esa cultura y cómo hago para que mi hijo también se sienta orgulloso y sienta que es parte también de estas culturas. Bueno, entonces, por esta razón, he decidido crear este episodio de hoy y hablar acerca de este tema tan importante que es la biculturalidad y sobre todo cómo podemos nosotros como padres de niños bilingües y biculturales pues incentivar esto en ellos y hacerlos sentir que son parte tanto de aquí y de allá, ¿sí? Que son esa mezcla hermosa que los hace únicos, que les da una identidad única y bella que hay que valorar. Entonces, voy a empezar contándoles cómo este autor propone, así como existen, por ejemplo, lenguas dominantes en una persona multilingüe, puede también existir rasgos de una cultura que pueden ser dominantes en las personas biculturales. Entonces, son personas que tal vez se pueden adaptar muy fácilmente a una cultura, por ejemplo, qué sé yo, aquí mi niña está creciendo en una cultura alemana, metida en el sistema alemán. Y si en algún momento de su vida, por ejemplo, ella decidiera irse a Costa Rica, es para ella tal vez muchísimo más fácil adaptarse a esa cultura que es tan familiar también porque su mamá es costarricense, porque le transmitió su mamá muchos valores, muchas formas de comportarnos, hasta, bueno, la lengua y los dichos que tenemos en Costa Rica, que mucho más fácil para mi hija que para un alemán que nunca ha vivido en Costa Rica, que no tiene contacto con ninguna persona costarricense, irse a Costa Rica y adaptarse a esa cultura. Entonces, este tipo de personas, o en este caso nuestros niños que crecen entre varias culturas, van adquiriendo pues los valores, las ideologías, actitudes, comportamientos de sus diferentes culturas. Entonces, este autor que les cuento, él tiene como casi 3 nacionalidades. Él tiene una parte francesa, tiene una parte suiza y también de UK. Entonces él contaba que a veces él se sentía como en ciertas fases de la vida más, por ejemplo, inglés o más suizo o de pronto más francés, ¿sí? Y era muy interesante porque entonces se podía ver la misma dinámica que muchas veces se puede ver en las lenguas. Cómo a veces hay momentos de la vida de una persona multilingüe donde una lengua tiene más dominio, está más presente, porque, qué sé yo, viajamos mucho más a tal país a donde se habla esa lengua. Asimismo, esa dinámica puede cambiar y puede verse reflejada en las culturas de la persona multilingüe. Entonces, a veces pueden no sé, las personas que crecen con varias culturas sentirse, dependiendo de su realidad en el momento, pues más de una cultura que de otra. Pero esto no es algo fijo que se queda para siempre, sino que puede ir cambiando a través del tiempo, al igual que como el multilingüismo también cambia. Entonces, les cuento que existe como un continuum, por así decir, de
biculturalidad por un lado y monoculturalidad por otro. Entonces, si yo como persona bicultural o que he crecido con varias culturas, estoy en un contexto con personas de una única cultura solamente, es mucho más posible que yo, no quiero decir la palabra desactivar, pero sí que rasgos de esa cultura que yo comparto con esas personas monoculturales estén muchísimo más en la superficie que los rasgos de mi otra cultura. ¿Por qué? Porque entonces estoy en lo que este autor llama modo monocultural, por ejemplo, alemán. ¿Sí? En cambio, si esta persona se encuentra con, voy a poner otra vez el ejemplo de mi hija. Ahorita están muy pequeños como para poder ver esto claramente, pero cuando yo me puedo imaginar que cuando sean, por ejemplo, adolescentes o así, estén con mi hija aquí en Alemania, tal vez con otros niños latinos, no necesariamente ticos, pero latinos, donde ella comparte muchísimos rasgos de nuestras culturas, aunque las culturas latinas son muy diferentes entre sí, hay muchísimo también que compartimos. Puede ser que ella esté en un modo bicultural, es decir, que pueda sacar mucho de toda su cultura alemana por haber crecido en este país y por estar con un grupo de personas que también crecieron en este país con otras culturas latinas en casa. Entonces, en este tipo de contextos se puede ver tal vez alguna mezcla de culturas muchísimo más fuerte que cuando ella está en un grupo de puros alemanes, por ejemplo. Entonces, a este continuum, este autor que les cuento les llama como el continuum del monoculturalismo y del biculturalismo. Y es súper interesante porque él entonces dice que este tipo de personas andan en este continuum bailando, muchas veces sintiéndose un poco más de una cultura que de otra, pero en general tienen una capacidad muy, muy grande para adaptarse a una o a la otra cultura. Ahora, aquí hay un dilema muy grande que yo escucho en los adultos que han crecido biculturales y como ya lo mencioné, es esta sensación de no ser ni de aquí ni de allá. Yo quiero proponerte una, tal vez no es nueva para ti, pero es algo que, bueno, ya se ha hablado mucho en libros, por ejemplo, como Los niños de la tercera cultura, y no es algo tal vez completamente nuevo para todos, pero sí es una propuesta que tal vez a muchas familias les puede ayudar para criar niños biculturales que se sientan parte de ambas culturas y no segregados o excluidos de una o la otra. Y esto es que puedo explicarlo por medio, y aquí entramos a una parte de identidad cultural, cómo se va formando la identidad cultural de las personas biculturales. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para sentirse de las dos culturas al mismo tiempo y no necesariamente ni de aquí ni de allá? Es decir, voltear esa tortilla no se trata ni de aquí ni de allá, se trata de aquí y de allá. El dilema está en esto, que los miembros de esas dos culturas a las que una persona bicultural pertenece, tiene como la sensación de que hay que identificar a este ser para saber si es parte de nosotros, ¿sí? Es como una necesidad de saber si pertenece a este grupo. Entonces se comienza a categorizar a las personas biculturales como, no, este no es 100% de nosotros. O sí, este es, por ejemplo, 100% de aquí.
yo lo escucho, ya como habla, ya como esto, como lo otro, ¿verdad? Y entonces, esto, o sea, la persona bicultural que está exactamente en esa posición, pues este tipo de opiniones externas influye muchísimo en la formación de su identidad. Y de manera consciente o inconsciente, en realidad las personas biculturales, o en nuestro caso nuestros niños biculturales, lo que más desean es poder pertenecer a ambas culturas y sentirse parte de. Entonces, hay 4 posturas muy como claras, ¿sí? Hay personas que se identifican como integrantes del grupo A, solamente de la cultura A. Por otro lado, hay personas que se identifican como integrantes solamente del grupo B, por decir así, de la cultura B. Hay otros que no se identifican con ninguno en total. O hay otros, y es una bonita mezcla, la número 4, que se identifican con ambos, ¿sí? Entonces, hay personas, por ejemplo, que no se sienten identificadas con ninguno de los dos grupos, pero mucho de esto es porque sienten que ambas de sus culturas los excluyen, no los ven como parte de, no los ven como que pertenecen a este lugar, ya sea porque no han crecido 100% en ese país o en ese lugar, porque algunas veces porque no hablan la lengua de esa cultura. Y aquí quiero hacer hincapié a las personas que son biculturales porque se sienten parte de 2 o más culturas, pero se sienten muchas veces como impostoras porque no son bilingües, es decir, no se les transmitió una de sus lenguas. A este tipo de personas yo quiero dejarles como un mensaje especial porque he tenido familias en mis asesorías, madres o padres que han crecido biculturales, que no han dominado tan bien una de sus lenguas, pero que sienten la necesidad, ahora que ellos mismos se volvieron padres, de poder transmitir esa lengua y esa cultura a sus chiquitos. Y muchos vienen a mí y me dicen, Rebeca, yo me siento impostor o impostora porque siento que no hablo como una nativa, por ejemplo, una nativa española, o no hablo como, etcétera, etcétera, ¿sí? Da igual. El asunto aquí está en que hay una sensación de que si yo no soy bilingüe, no puedo pertenecer a ambas culturas. Si yo no hablo la lengua, no puedo pertenecer a ambas culturas o a esa cultura específica. Y esto hay que dejarlo muy claro. Y a las personas que estén escuchando este podcast y se sientan identificados con este tipo de situaciones, por favor, siéntanse libres de mandarme mensajes privados en Instagram, billykids_de. Ahí me pueden buscar y mandar mensajes y contarme acerca de sus experiencias. Pero es importante que ustedes tengan claro que no son impostores, que ustedes están reclamando su herencia lingüística, su herencia cultural, que sí tienen todo el derecho de transmitirle esa cultura y esa lengua minoritaria a sus chiquitos, porque de una u otra manera esto ha impactado tu propia identidad cultural, ¿sí? O sea, es muy importante que tomes esto en cuenta y que no te sientas para nada impostor. Y odio esta palabra cuando me la dicen y me rompe el corazón que hayan tantas personas que se sientan así. Y es porque estos mismos grupos culturales, al no ver un 100% de esa cultura en esa persona específica, excluyen, por ejemplo, muy rápidamente a esas personas. Entonces, hay que ser muy conscientes que nuestros niños bilingües, nuestros niños biculturales, están creciendo muchas veces en un país a donde pues hay una única cultura y una única lengua. Y que tal vez es en casa por medio ya sea de ambos padres o por medio de un único padre que se le está transmitiendo esa lengua y esa cultura. Entonces, esa persona no puede compararse, no puede ser comparada con
ese niño que crece, por ejemplo, en Costa Rica, como el tico más tico, hablando solo español, porque no crece así, ¿saben? Porque crece con el alemán, porque crece con un papá alemán, con una abuelita alemana, poniendo ahorita el ejemplo de una familia que vive en Alemania como yo, pero donde la única persona que transmite la lengua y la cultura costarricense soy yo. Entonces, hay que ser muy conscientes. Yo trato de decirles a mi familia, a mis amigos, que por favor no hagan comentarios acerca de mis hijos, por ejemplo, del acento que tengan o de no sé, de ciertas cosas que ellos tienen, por ejemplo, que mi hija solo toma agua con gas, que es súper común en esta cultura alemana, mientras que en Costa Rica eso no, eso es como, ok, yo tengo que ir a ver a dónde compro una soda para darle agua para que tome algo, ¿sí? Ya después al rato se acostumbra, pero son cosas que parecen tontas, pero como, ay, ya, la alemana que no toma, ¿saben? Este tipo de etiquetas de una vez. Entonces, ¿qué hace sentir eso al niño? Como, ok, sí, no soy como ellos, es que yo no como esto, es que mi paladar no está acostumbrado a este tipo de sabores, es que tengo un acentillo alemán o tengo un acentito inglés en mi lengua. O sea, es importante que nosotros, si somos familia de niños biculturales, somos familia de niños bilingües, que seamos muy sensibles y toquemos estos temas de una manera, es más, que ni los toquemos enfrente de los niños, que los aceptemos, los amemos así como son, sin etiquetarlos de el alemán, el tico, que siempre llega tarde, que esto, no. Se trata de celebrar esas culturas, de hacerlos sentir bienvenidos, interesarse, sí, por la otra cultura. Y cuéntame, ¿cómo es esto en Alemania? ¿De verdad se hace así? Qué interesante. Pues aquí en Costa Rica lo hacemos de esta manera. Pues aquí en Ecuador, en Perú, donde sea, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos entonces es empezar a transmitirle a nuestros niños esa sensación de yo te acepto y me intereso también por esa otra lengua, por esa otra cultura, y te enseño cómo es aquí nuestra cultura y te abrazo de todas maneras. Termino este episodio dejándoles este mensaje. Recordemos que los niños bilingües y biculturales tienen un valor incalculable en este mundo actual. Ellos son puentes que conectan culturas, ellos son puentes que conectan mundos, nos enseñan nuevas perspectivas y es muy importante abrazarlos así como ellos vienen, con todo su paquete de multilingüismo, de multiculturalidad y darles la sensación de sí perteneces, sí eres de los nuestros, te amamos, te abrazamos. Así que espero que hayas disfrutado este episodio. No dejes de ponernos las estrellitas aquí en Spotify o si lo estás escuchando en Apple Podcast, en Amazon, en YouTube. Déjanos tus estrellitas que nos ayudan muchísimo a que más familias se beneficien de este podcast. Compártelo con quienes tú creas que se pueden beneficiar y aquí quedo a su servicio. Pueden mandarme también sus mensajes, escribirme en Instagram billykids_de. Nos vemos en el próximo episodio.